Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer saludarles. Gracias por este momento. Vamos a empezar dándole gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a decirle a Él lo importante que es para nosotros, la alegría que tenemos de estar en su día. Es el día del Señor. Hay que alegrarse y gozarse en Él. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro. Amado Padre, muchas gracias. Es lo que podemos decir hoy. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo día, una nueva oportunidad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por amarnos como lo haces. Gracias, Señor, por todo lo que tienes para nosotros y por guardarnos en tu mano, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna, por tu Hijo Jesucristo, Señor, y por esa muerte en la cruz, Padre, que hoy nos da esperanza. Te amamos, te exaltamos, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control, que hagas como tú quieras, Señor. Nosotros solo somos un instrumento para llevar tu palabra. Gracias, Señor, y danos ese entendimiento para poder entender aquello que quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar hoy acá. Si lo ves en vivo o retransmitido, pues espero y sé que será de bendición para ti. Así que vamos a empezar hoy. Vamos a hablar de fe. Es una palabra bastante mencionada, mucha gente la conoce, pero hoy vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de esto. Así que quiero que me acompañes a Hebreos 11, versículo 1. En el verso 10 de Hebreos explica Pablo cómo el Señor nos lleva a entender que la única forma de poder ser salvos es a través de su muerte y su resurrección. Porque ahí habla de los sacrificios que los sacerdotes hacían en los altares, llevando ovejas y ganado para poder quemarlos y que su sangre fuera derramada y así el perdón de pecados. Pero ahí dice él, ya no, esto ya no es así. El nuevo pacto lo ha cambiado todo. Jesucristo obedeció a Dios y se entregó como un sacrificio vivo de una vez y para siempre. Él le dijo, Señor, yo me voy a entregar por el pecado de todos y ese va a ser el sacrificio que tú necesitas para el perdón. Y entonces en Hebreos sigue mencionando en el capítulo 10 cómo Dios no le interesan los sacrificios, que camines de rodillas, que no duermas, etcétera, etcétera. Eso para Él no vale, sino lo que cuenta es el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz para salvarnos. Y esa es la única forma, al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa es la fe que vengo a hablarte hoy, esa es la fe que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y vamos a empezar en Hebreos 11, capítulo 1. Hebreos 11, capítulo 1. Y quiero leerlo en la versión Reina Valera. Y les leo, vamos a estar en la traducción actual. En la Reina Valera dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Como les mencionaba el domingo pasado, la fe encierra algo muy importante que es la obediencia. La palabra fe viene de una palabra hebrea que es emuná. Y emuná significa fe, pero es una fe de creer, confiar y obedecer. Es una fe obediente. No es una fe de solo creer. Porque la palabra creer puede mencionarse de dos formas. Yo puedo creer en algo, o sea, sé que existe, creo. Si me dicen, ¿crees que ahí está la luna y las estrellas? Sí, creo, ahí están. Sí, pero ese no es el creer de la fe. El creer de la fe es, creo que Dios es Dios y que es todopoderoso y que me ama y que dio a su Hijo por mí. Esa es la fe. Creer en Dios, pero creer en confiar en Él. Creer que Él tiene el control. Creer que Él es todopoderoso y que Él me tiene bajo su mano.
Hay dos tipos de creer. Mucha gente cree que Dios existe. Dicen, hay una deidad, hay alguien más grande que nosotros. Mucha gente lo dice. Pero ese es un creer de sí, creo. Pero Dios en la fe es un creer de saber que Él está. Y saber que yo lo puedo buscar. Y saber que Él me escucha. Y saber que yo puedo orar a Él. Y saber que yo puedo recibir una respuesta. Esa es la fe. Esa es la palabra emuná. Es una fe que cree, que confía y que obedece. Y aquí lo vamos a ver cómo Dios en todos los héroes de la fe nos demuestra cuál es la verdadera fe. La fe no es creer que Dios me va a resolver todos mis problemas y que no va a pasar nada. No. La fe es creer que en medio de los problemas Dios está en control. La fe es creer que cuando no tengo, Dios me va a suplir. A veces suplirá sobreabundantemente, a veces suplirá solo lo que necesitas. Al pueblo de Israel no le daba sobreabundancia, le daba maná para el día a día. Cuando ellos se quejaron, Dios les dio en sobreabundancia para que entendieran que Dios sabe exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Porque Dios forma tu carácter. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero todo el mundo quiere saltarse el proceso. Todos quieren ser millonarios sin pasar por la escasez. Todo el mundo quiere llegar lejos sin pasar por el proceso. El camino es tan importante como el destino. Sin el camino no tienes el proceso para el destino. Entonces la fe es esto, es creer, confiar y obedecer. Y en el capítulo Dios dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. La fe es creer que Dios con su boca creó todo en 6 días. Eso es creer en Dios. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró a Abel era justo y aceptó sus ofrendas. ¿Qué pasa aquí? Hay 2 personas, 2 hijos de Adán, criados por el mismo padre. Y cuando Dios pide la ofrenda, los 2 creen que existe Dios. Pero Abel sabe, él usa la fe emuná, porque cree y sabe quién es el Dios Todopoderoso y va a buscar el mejor becerro de los que él tuvo y lo ofrece como ofrenda a Dios. No le da chilines, no le tira lo peor, busca lo mejor. Caín no. Caín busca lo que encuentra para salir del compromiso de la ofrenda. Porque él no está usando la fe emuná, él usa la fe de sí, yo creo en Dios y nos enseñaron que hay que ofrendar. Cuando tú ofrendas y diezmas, hazlo de corazón creyendo que es para Dios y honrar su nombre, si no, ni lo hagas. Porque entonces no estás haciendo lo correcto. La ofrenda es, y el diezmo es para obedecer y honrar a Dios. Nada más. Y entonces Caín dice, Dios lo vio justo. Pero esta fe es porque Dios le dio algo a Caín y a Abel. No, es por lo que ellos ofrecieron. Porque la fe te hace ofrecer tu obediencia a Dios. Y entonces Abel lo entendió. Y miren lo que dice. Y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Aún muerto, dice la otra versión, aún su ofrenda habla por él. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Aquí no dice que Enoc pidió algo. Aquí dice que lo que agradó a Dios fue su obediencia. La fe emuná te hace entender que debes obedecer a Dios. Cuando tú crees a Dios y aceptas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, crees que Él murió en esa cruz, entonces debes empezar a hacer obras de arrepentimiento y obras de fe para demostrarle a Dios que realmente crees en Él. Vas a la Biblia como un manual de vida y empiezas a hacer lo que Dios te enseñe a hacer ahí.
a caminar conforme a su propósito y en su reino. No puedes planear tu vida en la tierra sin planear tu vida eterna. Deben ir amarradas. Tu vida aquí, tu caminar en la tierra debe ser para el propósito que viene después, que es la vida eterna. No puedes caminar aquí como te dé la gana para planear después, no. La vida eterna se planea aquí. Porque la fe te hace ser obediente y vivir agradando a Dios. Y sigamos leyendo en el 6, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Porque el que cree en Dios, dice, tiene que creer que Él está y que se puede buscar, que lo puede uno acercarse a Él. La fe es confianza y la confianza trae obediencia. Te lo pongo en un mal líder. Hitler tenía seguidores. Y ellos tenían fe en él. No solo creían que estaba, confiaban en lo que él hablaba. Y entonces le obedecían. Por supuesto era un líder malvado y hacía cosas incorrectas. Pero tenía gente que lo seguía y le obedecía. Y eran militares y hacían exactamente lo que Hitler decía. Schindler creía en él, pero no creía en él como que tuviera razón o confiar en él, no. Él sabía que Hitler existía y sabía sus malas prácticas, pero él no le obedecía. Y de su fortuna salvó a muchos judíos de la muerte. Él desobedeció lo que Hitler quería hacer. Y es lo mismo. Si tú puedes creer en Dios, pero ¿cuál es tu fe? ¿Crees, confías y obedeces o solo sabes que ahí está? No, yo hago mi vida, sí, ahí está Dios en el cielo, pero que no se meta conmigo. No, la fe es creer, confiar y obedecer. En el 7 dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Cada paso que yo voy leyendo de Hebreos 11, entiendo que la fe es para mí lo que Dios busca para cumplir un propósito de Él en mi vida. Aquí no dice, Noé creyó y entonces Dios le dio esto y pidió esto y le dio aquello, no. Aquí dice, Noé creyó que iba a llover cuando nunca había llovido, no sabía ni qué era lluvia porque nunca había llovido en la tierra. Y construyó, dice, ¿qué es hacer? Es una acción, una obra de obediencia a Dios. Y construyó una casa flotante para salvar a su familia y a todos los animales. Y eso hizo que la tierra fuera condenada por la obediencia de un hombre. Porque la fe emuná es creer que Dios existe. Ahí no dice que Noé vio a Dios. Noé escuchó la voz de Dios y obedeció lo que se le había pedido. La fe es para que tú entiendas que debes obedecer a Dios para que su favor y su gracia y la salvación llegue a tu vida. Entonces, a veces confundimos la fe. La fe emuná es esa obediencia que uno debe tener. Decir, he fallado, arrepentirte y tratar de vivir la vida agradando a Dios, en santidad a Él. Los procesos que estamos pasando, tienes que tomarlo como cuando estamos en esta fe que estoy mencionando, los procesos que estamos pasando, sabemos que son un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y entendemos y buscamos en el interior de nosotros, a través de su Espíritu Santo, qué quiere formar, qué propósito quiere hacer en nosotros. Pero la gente solo está preocupada, Señor, ¿y mi negocio? ¿Y qué voy a hacer con esto? Primero, busca lo eterno, busca su reino con esa fe. Decirle, Señor, lo que me está pasando, ¿qué quieres formar en mí? ¿Cuál es el don que vas a sacar de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo logre con esto? El propósito. Noé no le dijo, ay, Señor, va a llover y ahora sí todos nos vamos a morir. No, Noé le dijo, ok, yo hago esa barca. 100 años se tardó. No fue un trabajo fácil, no fue de, ay, hizo una su barquita, no.
100 años botando árboles. Yo ni sé ni cómo hizo, porque en ese tiempo no sé ni qué herramientas podía haber tenido Noé para hacer esa gran arca. Pero obedeció. Y sigamos leyendo en el 8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Imagínate qué fe esa. La fe de Abraham, que Dios le dice, vete de tu parentela, aléjate de ellos al lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo a cuántos pasos, no le dijo a cuánto tiempo, no le dijo dónde era, solo le dijo, vete de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y dice aquí, y Abraham obedeció. La clave a la fe es la obediencia. Obedecer lo que Dios te está diciendo. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que en algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Dice, Abraham se fue y vivió como extranjero en la tierra que le había prometido. La fe con la obediencia tiene un proceso. Abraham no miraba nada, estaba como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Pero lo que me gusta aquí es cómo Dios le dice que él estaba esperando una ciudad construida sobre bases firmes. ¿Qué está esperando Abraham aquí? Abraham tenía una fe de la ciudad celestial que le esperaba. Esa es la ciudad con bases firmes. Él ya había salido, ya había obedecido, él no estaba interesado si Dios le iba a dar esa tierra que miraba de aquí para allá. Él lo que quería era el cielo, él lo que quería estar con él. Y ese es tu caminar en fe todos los días, confiar en que un día veremos su gloria y veremos al Hijo regresar a tomar la tierra y empezar nuestra nueva vida en Él, a su lado. Cuando tú lees Apocalipsis y empiezas a ver las señales, no debería darte más que gozo de saber que el tiempo está cerca y que nuestro Padre está por regresar y que las bodas del Cordero están pronto a realizarse. Y que todos aquellos que hemos tenido esa fe emuná en Él, vamos a verlo. Y vamos a vivir eternamente a su lado. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Hay promesas que no vas a ver acá, que tal vez van a ver tus hijos, tus nietos, porque la única promesa que todos vamos a ver y la que debemos agarrarnos firmemente es la promesa de que somos salvos por gracia. Entonces la fe es creer en Él, confiar en Él y obedecer a su palabra. Lo que Él dice en esta palabra hermosa, debes hacerlo. Es el manual y te lo explico en las finanzas. Es que la Biblia dice que vamos a prosperar y que Dios nos va a bendecir. La bendición primeramente es la salvación. Y ahí ya eres bendito. Lo demás es provisión. Y Dios te la dará. Pero ¿qué pasa? Como la fe la vemos como una magia, de que yo le pido a Dios y todo viene. Y que yo hago aquí y el Señor me da. No, la fe es obediencia. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar. La palabra de Dios, no le debas nada a nadie, dice, pero te endeudas. Pero usas tu tarjeta de crédito sin tener el dinero para pagarla. Y todos hemos caído en esas cosas que no son obediencia a Dios. Porque si la Biblia dice no debas nada a nadie, entonces empieza tu negocio
sin deber nada a nadie. Con paciencia, con perseverancia. Busca el negocio que puedas emprender. Ahorra en tu trabajo por años y después pones tu negocio. Pero como la vida nos ha enseñado que la fe es magia y que todo lo queremos para hoy, entonces llega la gente al banco en el nombre de Jesús, Señor, que me den ese préstamo millonario para mi negocio. Y la Biblia dice, no debas nada a nadie. No seas fiador de nadie. Financieramente Dios nos da la clave para vivir en paz. Te voy a decir algo, financieramente no necesitas el mejor carro para vivir en paz. Al contrario, necesitas un carro que hayas pagado sin deuda para vivir en paz. Sea un bochito o un carrazo. Y no, si tú quieres sacarlo a bisacuotas, dale. Pero créeme que mucha gente en estos tiempos está diciendo, ¿para qué saqué eso? Porque hay gente que se quedó sin su negocio y ahora solo tiene para comer. Pero ¿qué pasa? No obedecemos. Nuestra fe no es de obediencia, es de sueños. Y esa fe no nos lleva a nada. La fe debe ser obediencia a Dios. Entonces yo voy a agarrar la Biblia y voy a poner la palabra de Dios, a poner todas las órdenes que Dios me ha dado en el tema de finanzas. Ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. No endeudarme. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar mis diezmos y mis ofrendas. Obedecer. Porque Dios es lo que espera. Obediencia. Esa es la fe. Esa es la fe. Queda claro entonces, dice el versículo 14, que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tienen vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confía en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como Isaac hubiera vuelto a vivir. La fe en Dios es tan tremenda y es una fe de tanta obediencia que imagínense que le dijo a Abraham, lleva a tu hijo a sacrificarlo. Pero cuando iba hacia arriba, yo admiro la fe de Abraham y de Isaac. Porque Isaac le pregunta, padre, ¿y dónde está el cordero? Pero Abraham le contesta, Dios proveerá cordero. Lo que está hablando Abraham ahí es de la venida de Jesucristo. Dios proveyó ese cordero que es su hijo. Pero Abraham sabía que Dios era un Dios bueno y que lo que le estaba pidiendo era por algo y que él sabía que si sacrificaba a Isaac, dice ahí, él sabía que Dios le podía volver la vida. Isaac se acostó, o sea que también era obediente, sabía la fe de su padre y vio el cuchillo también. Y cuando Abraham lo iba a sacrificar, un ángel lo detiene y le dice, no, ya, entiendo, obedeces. Vas a dar lo que más amas por obediencia a mí. Y cuando volteó había un carnero entre las ramas para sacrificar. Porque la obediencia a Dios es la verdadera fe. Abraham sabía que Dios le había dado ese hijo y sí que él se lo estaba pidiendo, aunque era su único hijo. Pero esa es la verdadera fe, obediencia a lo que Dios nos pide. Porque cuando tú crees de verdad en Dios, confías en Él, lo que Él te pida, tú sabes que Él va a hacer lo mejor con eso. Tú sabes que tal vez te está quitando algo que te está alejando de Él. O tal vez Él te lo va a multiplicar de otra forma. Lo que Él quiere ver es tu obediencia. Y quiero que me acompañes a Santiago 2, verso 14.
Santiago 2:14 escrito está: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de alguien no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. Y ahí en la versión Reina Valera dice: con la fe en Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios, y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. En Reina Valera dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Nuestra fe es cuando creemos, confiamos y obedecemos a Dios de todo corazón. Cuando le podemos decir a Dios: yo hago las cosas conforme a tu voluntad. Cuando yo le digo: Señor, estoy en un proceso de perfección, porque la Biblia dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Porque vamos a tener errores, como los tuvo Abraham al meterse con Agar, como los tuvo David en su pecado. Pero son reconocidos como héroes de la fe porque eran obedientes a Dios. Tu fe se demuestra con las obras que haces para Él. No puedes demostrar que eres fiel a Dios, dice, si no haces lo bueno. La fe es obediencia y es lo que debes hacer. Obedecer a Dios. Leer su palabra y llevar sus estatutos en tu corazón. Medita en su palabra de día y de noche, dice. Búscala, busca su presencia, dile: transfórmame, Señor. Quiero ser obediente a ti. Quiero esa fe emuná. Quiero creer, confiar y obedecerte. Caminar conforme a tu voluntad. Y ser un hijo como Abraham. Llegar a ser tu amigo. Y el primer paso que debes hacer, si no lo has hecho nunca, es que si crees que Jesús murió en esa cruz, hay una obra que debes hacer. Y es confesar con tu boca que Él es tu Señor y Salvador y entregarle tu vida. No solo debes decir: sí, yo creo. No. Dice: con la boca se confiesa para salvación. Eso es obediencia. Y después bautizarte. El que cree y fuere bautizado será salvo. Así que yo quiero hacer esta oración para recibir a Cristo en mi corazón. Y yo quiero que tú la repitas conmigo. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados y dame vida eterna. Yo creo y confieso que moriste en esa cruz para salvar mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y regálame la vida eterna. Quiero creer, confiar y obedecer a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido al reino de los cielos. Y empieza un proceso para obedecer a Dios en todo. Te esperamos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Y sabes que estamos para servirles. Deja tus comentarios. Si necesitas oración, si necesitas ayuda, escríbenos. Que Dios te bendiga.